con los doctores Luis Díaz. La corrupción no se va a combatir si no se destruye esta sociedad, eso está claro. Se pueden dar pasos, se pueden enfrentar. Evite la pirotecnia porque eso afecta mucho a los perros, a las aves. Y José Pichardo. Ese dinero pudo muy bien sido utilizado en los hospitales, en los comedores económicos, en las cárceles. Por Televiaducto Canal 3, el canal de los mocanos. Estamos entre galenos. Buenas noches, amigos televidentes. Desde Televiaducto Canal 3, el canal de los mocanos, una nueva entrega semanal de Entre Galenos. Entre Galenos, el programa más completo y diferente de la televisión, su canal abierto al debate para las incertidumbres que en materia de salud individual y colectiva tienen todos y cada uno de ustedes. Bueno, esta noche, amigos televidentes, tenemos un programa especial. El doctor Díaz no está con nosotros en este momento porque se le presentó una emergencia, por lo cual voy yo a estar aquí con ustedes, pero sobre todo porque esta noche tenemos una invitada que vamos a dedicarle el programa, porque la verdad que por la calidad de ella y de los temas de actualidad que va a tratar, creo que faltará más de un programa para poder abordar todo lo interesante que en términos médicos, de salud pública, y que yo estoy seguro que a todos los amigos televidentes de Entre Galenos les va a gustar lo que vamos a hablar esta noche con nuestra invitada. Para usted tener una perspectiva latinoamericana de lo que pasa en el mundo Telesur, en este mismo sistema de cable, en el canal 104, usted sintoniza a Telesur y tendrá una perspectiva latinoamericana de lo que pasa en el mundo. A propósito de que mañana hay elecciones en Venezuela. Y recuerden que estamos en redes sociales, estamos en YouTube. Ahí nosotros tenemos nuestro canal de YouTube, donde Manuel semanalmente sube los programas y usted lo puede ver, lo puede recomendar, puede hacer comentarios. Ahí estamos, en YouTube. Y estamos siempre, ustedes saben, recomendando esa otra aplicación, Telegram, una aplicación de mensajería con mucha privacidad, muy democrática, que no restringe informaciones de ningún tipo. Y usted la puede tener en su laptop, en su teléfono celular, en su computadora de escritorio. Y ahí también usted puede ver películas, tienen canales de audio. Bájese esa aplicación que es gratis y muy democrática, Telegram. Y ahora mismo en vivo estamos también en el sitio de NJ Productora, en Facebook, que ustedes saben que es la red social que más se ve, que más se sigue en el mundo entero, a excepción de China, lógicamente. Pero ahí estamos, hay gente que nos sigue a través de esa red social. Bueno, pues nada, amigos, después de esta introducción ya habitual, vamos entonces con nuestra invitada. Miren, nosotros hemos querido invitar aquí esta noche a una persona que para mí tengo un lazo afectivo de una persona muy cercana a mí, pero que como ustedes saben, la vida cambia, la vida avanza, la vida evoluciona. Y ella, que yo la vi nacer prácticamente, que la vi desarrollarse en el ámbito académico, y ahora que la tengo como colega, es la persona que yo quise traer acá para que hablemos de unos temas que tienen que ver directamente con la especialidad que ella ejerce. Y yo me estoy refiriendo, amigos televidentes, a la doctora Aranza Rodríguez Rodríguez. La doctora Aranza Rodríguez Rodríguez es infectóloga, es una mocana de pura cepa, hizo sus estudios primarios y secundarios en el Colegio Ducare, luego se graduó de médico con honores en la Universidad Católica Madre y Maestra, donde yo tuve la oportunidad de ser su profesor de internado. Luego hizo medicina interna en los centros de medicina avanzada en CEDIMAT, y ya al final entonces se fue a México y fue a una de las principales escuelas de infectología de México, en Monterrey, en el José Eleuterio González, se llama el hospital, que pertenece a la Universidad Autónoma de Nuevo León. Entonces, con la doctora Aranza Rodríguez, infectóloga, vamos entonces a abordar
unos temas que son de mucha actualidad y que yo estoy seguro que ella nos va a orientar bastante. Buenas noches, Aranza. Buenas noches, Pichardo. Un gusto estar aquí con ustedes y con todos nuestros amigos televidentes que nos están viendo en este momento. Un placer para mí estar aquí con ustedes. Bueno, Aranza, la verdad que sí, el tenerte aquí para nosotros, para mí personalmente, es todo un privilegio porque, como te dije, o como le dije a los amigos televidentes, yo que he visto desarrollarte como médico, como residente, como infectólogo ahora, siempre he tenido muy buenas referencias de la participación tuya en todos estos estamentos académicos, y ya hoy te tenemos como médico especialista de infectología para ayudar a resolver problemas acá en el municipio de Moca. Eso es muy importante y te agradecemos sobremanera el que tú hayas sacado tu tiempo para compartir con nosotros acá. Bueno, hay una situación, Aranza, que yo quisiera que tú orientaras a los amigos televidentes a propósito de una situación que hay en el país con relación a un aparente brote de anthrax que ha disparado las alarmas, ha también puesto a mucha gente a preocuparse y mucha gente también desconoce lo que es esto, porque no es una enfermedad muy frecuente y solamente los médicos, yo creo que di microbiología y desde aquella vez del 2001 que no revisaba el anthrax. En estos días, ahora, para el tema tuyo, tuve que revisar nuevamente eso. Pero bueno, el hecho es que hay ahora mismo una alerta, una preocupación entre la población alrededor del anthrax. Entonces yo quería que tú, como infectóloga, especialista en el área, que conoces sobre esto, orientes a los amigos televidentes sobre qué es el anthrax. Y se emitió esta alerta debido a que pues, hubo una ingesta de carne de un animal infectado y que ha causado síntomas gastrointestinales en ciertas personas en el sur de Puerto Príncipe. Sin embargo, no se ha confirmado el diagnóstico, es una sospecha diagnóstica en este momento. O sea que no hay una confirmación de que hay un brote actualmente. Entonces el anthrax es una bacteria, bueno, ese es el nombre que le damos a la enfermedad que produce una bacteria que se llama Bacillus anthracis. Y esta bacteria es una bacteria que vamos a clasificarla como se llama gram positivos. Las bacterias se dividen en gram positivos y gram negativos. Nada tiene que ver con que sea buena o sea mala, solamente se clasifican así. Entonces, están dentro de las gram positivas y es una bacteria que se reproduce con el aire. Pero, ¿qué sucede? Que esta bacteria genera esporas, que es como un mecanismo de defensa frente a adversidades ambientales, cambios de temperatura, etcétera, métodos de desinfección. Entonces, o sea, permanece. La bacteria como que con las esporas exactamente. Se protege. Es su escudo. Es su escudo. Es su escudo. Exactamente. Entonces, cuando tiene los nutrientes necesarios, pues ella se libera y se vuelve activa, por así decirlo. Entonces, ahí es que ella empieza a causar una infección o una enfermedad infecciosa. Y la forma en que ella va a causar esta enfermedad infecciosa va a ser a través de lesiones en la piel, que sería una manifestación cutánea propia de la piel, o va a ser que inhalemos esas esporas porque se aerolizan y se quedan en el aire y podemos inhalarla, entonces va a causar una enfermedad pulmonar que va a ser muy similar a síntomas de gripe, o vamos a tener lo que son casos gastrointestinales, como son los que en estos casos están mencionando en Haití, que es la ingesta de esta carne infectada, y hay otras que se habla incluso de meningitis, que no se sabe muy bien el mecanismo por el cual la persona se infecta, pero puede ser una continuidad ya sea de la cutánea, de la pulmonar o de la gastrointestinal. Entonces, básicamente, esas son las principales áreas donde va a infectar lo que sería esta bacteria gram positiva llamada Bacillus anthracis. Una cosa, Aranza, a propósito de lo que tú decías cuando comenzaste tu disertación, lo que hay hasta ahora es una sospecha. Es una sospecha. No tenemos todavía la confirmación de que realmente hay anthrax en Haití. Así es, no hay una confirmación. Para hacer el diagnóstico, bueno, como en estos casos se sospecha es a nivel gastrointestinal,
En esos casos lo que se prefiere es hacer endoscopía o colonoscopía, dependiendo, y tomar muestras del tejido. Primero observar que hay una úlcera, porque eso es lo que causa normalmente. Cuando vemos las fotos típicas en internet de anthrax cutáneo, pues vemos que empieza como una papulita, como si fuera una bolita pequeñita en la piel, incluso puede ser como una flictena, una ampolla, que va creciendo y que luego crea como edema alrededor, se ulcera y tiene un tejido necrótico en el centro, es decir, se ve como negro en el centro, bien redondito. Hay otras que pueden ser múltiples flictenas o ampollas en el brazo, no siempre tiene que ser esa lesión característica, pero así como se ve en la piel, así se va a ver en el tracto gastrointestinal. Entonces, la forma de hacer el diagnóstico es tomar ese tejido y cultivarlo, o hacer pruebas moleculares. Pero pues es un poco más difícil, ¿verdad? Y estamos hablando de que son casos que se presentaron en Haití, un país de bajo ingreso, que a lo mejor llegar a hacer estos procedimientos pues se dificulta. Entonces, ahí el problema también para hacer el diagnóstico. Hay una situación, porque realmente yo estaba revisando y aunque hay áreas en América Latina donde el anthrax es endémico, básicamente, según vi ahí en África, es donde hay más problemas con que el haya anthrax siempre. Y entonces ahora que han venido estos soldados kenianos a Haití, bueno, de seguro que eso de alguna manera pudiera estar relacionándose y alguna gente ya estará haciendo alguna especulación. Esos pobres haitianos, cada vez que le mandan a una gente, o sea, yo recuerdo aquella vez con la Minutá, cuando bueno, los muchachos todavía, creo que el grupo tuyo no había llegado, pero yo recuerdo que le tocó a un grupo de Ucamaima ir a áreas donde había cólera, y todos sabemos que el cólera de aquella ocasión, de 2011, 2012, fue por los asuntos estos de los soldados estos de las Naciones Unidas que de Nepal trajeron el cólera en aquella ocasión. Entonces ahora tenemos el asunto de que hay unos kenianos acá en Haití, y en África sabemos que es una enfermedad endémica, sí, eso sí, el anthrax. En el continente africano, en el continente asiático también. Sí, no, en Asia también, exacto. Y en algunas áreas de América Latina, donde yo no vi que Haití estaba, pero bueno, con tanta pobreza. Pues está el tema también de que es subdiagnosticado, vamos a decirlo así. O sea, se piensa a lo mejor, pero se queda en eso, en una sospecha, y no se confirma el diagnóstico. Pero pues también es que esta bacteria vive en el suelo, ¿bien? Entonces, lo que ocurre es que los animales ingieren esto, principalmente los herbívoros, las vacas, los chivos, las ovejas, tienden a ingerir las esporas, ¿verdad? Y luego ya cuando entran al nivel gastrointestinal se activan y pues infecta al animal, y nosotros entonces cuando estamos expuestos a este animal infectado, ya sea porque murió y tuvimos contacto directo con el animal, por ejemplo los carniceros, los mismos veterinarios, son los que están principalmente expuestos. Porque hay una situación, Aranza, es bueno que tú recalques esto, es que si se cocina bien la carne, eso... Si se cocina bien la carne, se va. Bueno, ¿No hay quien aguante eso? Es que está el tema de las esporas y que va a necesitar cierta temperatura para que podamos eliminarla, por así decirlo. Se cocina bien, que no hay que término medio y no da bien cocida. Exactamente. Ya. Pero siempre hay que tener pendiente que si vemos que un animal muere y no conocemos la causa de la muerte de ese animal, esa es una carne que no se debe de ingerir y que no se debe de incluso vender. Bien, y lo importante es que lo sospechemos y esos animales tienen que ser enterrados a gran profundidad o tienen que ser incinerados. Incinerados, sí. Por el tema de las esporas que ya mencionamos, y como si se entierra de manera muy superficial, con el movimiento, con la lluvia, con el viento, entonces pues las esporas se van a liberar y va a ocurrir el mecanismo que ya expliqué de replicación. O sea que definitivamente hasta ahora, amigos televidentes, tal y como dice Aranza, y es lo que es la información que uno tiene, no se ha confirmado, por lo menos las organizaciones internacionales que siempre están detrás de todos estos brotes, como los CDC, sí, la Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana de la Salud, exacto, no han confirmado hasta ahora. No quiere decir que no se presente. Por lo cual, Aranza, entonces, ¿cómo podríamos manejar la información que podemos darle a la gente en términos de que no se alarmen, lo primero? Claro. Porque esto ya, tú sabes que la gente después del COVID, y cada vez que se habla de enfermedades que pueden ser infectocontagiosas o que pueden ser transmisibles, eso ya crea alarma. Totalmente. Y preocupación. Entonces, vamos para que tú le hables en términos bien entendibles a la gente.
¿Cómo es el asunto de la transmisión? ¿Qué medidas hay que tener ante el hecho de que no se haya confirmado? Pero ¿qué vamos a hacer mientras tanto? Porque, Claro. Hay que tener en cuenta es el mecanismo de transmisión. Ya mencioné que tiene que ser con ingesta de carne que esté infectada, contacto directo con animales que hayan fallecido, con sus secreciones, sangre, etcétera. Pero lo más importante es que incluso hoy tuve un paciente que recibí y me mencionaba, tengo estas lesiones que me parecen picaduras, ya yo me imagino. pero pues justo hoy salió en el periódico que podían ser similares a las picaduras de mosquito. Y llega este paciente y me dice, mira, chequéame porque yo tengo miedo de que pueda ser anthrax. Entonces, lo primero que hay que entender es que para que nosotros hagamos una infección cutánea, tiene que haber una herida, tiene que haber una apertura, tiene que haber una lesión. O sea, que la piel íntegra... La piel íntegra no, o sea, no es porque las esporas están ahí y no es que si tuve contacto con la espora, también depende de la cantidad, ¿verdad? Pero si mi piel está íntegra, intacta, por eso hablo de que los carniceros son los principalmente que están en contacto con esto y que se pueden infectar, por ejemplo, los granjeros en Estados Unidos, porque en Estados Unidos siempre se reportan ciertos casos, en Texas, por ejemplo, pero nunca pasan de 5 casos en el año. Y como están muy pendientes de esto, pues normalmente se trata y mejora el paciente. Pero tiene que haber una lesión en la piel. Ya cuando es inhalada, ya ahí pues evidentemente solo con respirarlo, para que nos entendamos bien, pues podemos infectarnos. Tendría que respirar las esporas. Respirar las esporas. Porque tampoco es que se te pega de que tenga una gente con un cólera cutáneo y que ya se te va a pegar automáticamente. Incluso la transmisión de humano a humano es muy rara, muy difícil. Tiene que ser un contacto con animales. Por ejemplo, personas también que trabajen con la lana, con el pelaje de los animales, son otros que están expuestos porque hacer el corte de la lana, del pelo, ¿verdad? Entonces se liberan las esporas y esos son los que las respiran y por eso es más común. Pero el 95% de la infección por anthrax va a ser cutánea, va a ser contacto directo, ¿bien? No es que esté en el aire y caminé por ahí y ya me va a dar anthrax, eso hay que entenderlo. Y la parte inhalada, pues sí, ya, como ya expliqué. ¿Qué sucede con la inhalada? Que sí tiene alta mortalidad. Incluso ese caso que usted mencionó en Estados Unidos, que se presentó para el 2001, las cartas que se enviaron por correo, exacto, que tenían las esporas de anthrax, pues hubo 11 casos de infección cutánea y 11 casos de infección inhalada. Y de esos 11 inhalados, pues 5 fallecieron. Entonces, normalmente los que tienen alta mortalidad son los que tienen alguna infección tipo neumonía respiratoria por anthrax. Meningitis es muy raro, pero si tienen meningitis normalmente también es mortal, eso es importante entenderlo, pero nosotros no somos un país endémico de anthrax. No, no, para nada. Entonces, tampoco hemos tenido, vamos a decir, destrucción masiva, donde se esté removiendo el suelo, donde hubo lluvias importantes. Bien, factores atmosféricos, vamos a decir, que predispongan que en este momento nosotros tengamos también un brote por anthrax. Como mencionamos, es más en África, por ejemplo, el país Zambia, que es el principal país que tiene, es hiperendémico de anthrax y tiene altos casos de hasta 600 casos al año. Y la mayoría son cutáneos. Entonces, eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Mencionando, pues, de que si vienen muchos, vamos a decir, turistas africanos que a lo mejor lo pueden traer, demás, recordar, tiene que haber una lesión y un contacto directo con su piel. A lo mejor la persona tiene la lesión, pero si usted no tiene contacto directo con esa piel y usted no tiene una herida en la piel, pues usted no tiene por qué infectarse por anthrax. Entonces, es bueno que hayan hecho una alerta, es bueno que hayan mencionado que hay una sospecha, pero hay que hacer ese énfasis, que es una sospecha. Entonces, también tenemos que se están tomando las medidas del lugar, de vigilancia epidemiológica en la frontera. Siempre sabemos que hay casos que se pueden escapar, evidentemente. Sí. Más una frontera tan porosa como es. O sea, y que la mayoría pues van a venir a República Dominicana porque le quedamos al lado a tratarlo. Lo que tenemos que tener es el conocimiento de que puede llegar, o sea, estar pendiente, ¿bien? Y estos pacientes que tengamos duda o sospecha, por ejemplo, al personal de salud que va a tratar a estas personas, siempre tiene que tener un equipo de protección. Guantes, bata, mascarilla, incluso gafas. Eso es lo ideal. Sí, porque yo recuerdo, a propósito de lo que hablamos, y lo que hiciste referencia también, al 2001, porque una parte importante, o un aspecto importante, amigos televidentes, que ustedes deben saber con relación a este asunto del anthrax, es que una forma también
aparte de la que ya Aranza ha mencionado, que es la parte clínica, la parte que nos compete a nosotros los médicos, la cutánea, la pulmonar, la meninge rara, la gastrointestinal, está el asunto también que se ha utilizado el anthrax como arma biológica. Así es. Como arma biológica, y entonces también como, si se quiere, como una forma de terrorismo. Bioterrorismo. Si cabe el término, porque yo recuerdo las famosas cartas aquellas, lo que hacían era que a las cartas le metían esporas de anthrax, pero hay gente que estaba manipulando esto, ¿no? Lógicamente, porque no lo hace cualquiera. No, pero incluso... Cualquiera, no, aunque quiera, no puede meterle anthrax a una carta. Y en aquella ocasión, yo recuerdo en 2001, hubo que estar haciendo todo un pánico, yo recuerdo, con el asunto de las cartas que llegaban, porque entonces cuando usted la abría, esas esporas inmediatamente se liberaban, se inhalaban, y ahí venían los problemas, y fue alta la mortalidad, ya tú lo dijiste, de 11 se murieron 5. Se murieron 5. Entonces, esa es una forma también, amigos televidentes, pero yo creo que los dominicanos esa no podemos tenerle mucho miedo, no podemos tenerle mucho miedo que digamos. También ¿no? con el tema del bioterrorismo, quien lo hace, bueno, muchos países, por ejemplo China, Estados Unidos, tienen el anthrax guardado, lo tienen como pruebas biológicas en estudios, y pues, en cualquier momento se pueden utilizar, pero para utilizarlo pues tiene que ser una persona que sepa de esto, tiene que ser un microbiólogo, porque si no la misma persona se está exponiendo a infectarse, exactamente, y pues según lo que se habló con el FBI en aquella vez de esas cartas, pues sí fue un microbiólogo que fue el culpable de todo esto, y que al final pues se suicidó. Entonces, no es tan fácil como para utilizarlo, pero sí es importante porque, por ejemplo, en temas de guerra, por eso también existe una vacuna para anthrax, tanto para animales como para los seres humanos, y está dirigida a microbiólogos, personas que manipulen este tipo de bacteria, veterinarios que se manejen en lugares hiperendémicos, y también, por ejemplo, a militares en momentos de guerra, por el tema del bioterrorismo también, y por el tema de que hay destrucción, y acabo de mencionar que es en el suelo que vive, entonces puede haber anthrax y hay liberación de espora, y pues se utiliza o se debe de colocar en el personal militar que esté expuesto en áreas endémicas. Y pues la otra forma preventiva, porque al final la medicina siempre debe ser preventiva, no curativa, eso es lo ideal. Pues existe la vacuna para los animales, para el ganado principalmente, que es una vacuna que se pone todos los años. Y con eso es que se han disminuido los casos principalmente en África, sabiendo que hay diferencias entre la vacuna de humanos y la vacuna de animales, porque en los animales se inocula la espora inactiva, pero en los humanos es una proteína. Bien, entonces no es la espora ni es la bacteria viva, eso es bueno recalcarlo. De hecho, como un dato anecdótico, ahora que estamos hablando de bioterrorismo, de enfermedades y eso, yo recuerdo, lo que no puedo estar seguro de si era anthrax, pero yo recuerdo que a Trujillo se le dio lo que le decían carbunco, y era aquí en el cuello. Bueno, fue. Eso es anthrax. Eso dice exactamente, lo que decían era que era anthrax. Así es que se conoce coloquialmente el anthrax, como carbunco. Sí, no conocía esa historia. Eso sí, claro, eso está, lo pueden ver en muchas anécdotas de esos libros que se han escrito alrededor de la vida de Trujillo, y si mal no recuerdo, creo que fue el doctor Marión, que fue con el nombre que conocíamos, el hospital este que está cerca de la Universidad de Araguaz, quien lo trató, si mal no recuerdo. Pero sí sé que padeció eso, lo que quiere decir que parece que ha habido en algún momento de la historia aquí anthrax también, le decía a la gente carbunco antes. Bueno, pues una cosa, Aranza, antes de cerrar con el anthrax, porque hay un tema ahí que yo quiero que tú abordes también. El tratamiento, es decir, uno de los grandes problemas que enfrentamos, por ejemplo, cuando tuvimos la pandemia de COVID hace 4 años, fue el asunto del tratamiento, que bueno, nos enfrentamos a un virus nuevo, inicialmente tratamiento específico no tenía, hasta que empezaron a hacer investigaciones y por fin dimos con medicamentos que realmente fueron efectivos contra la bacteria, contra el virus este. Pero con el anthrax no es así, el anthrax sí que tiene tratamiento, ¿verdad? Sí. Entonces, ¿cómo es eso? Lo bueno del anthrax es que es una de las bacterias que todavía responde muy bien a las penicilinas. Entonces el tratamiento de elección es la penicilina. Entonces, pues, no quisiera ni indagar mucho en eso, porque conocemos muy bien al público televidente que le gusta automedicarse, pero tenemos un vasto
vastas opciones de tratamiento para anthrax. Lo que hay que recalcar es que cuando se utiliza para bioterrorismo, normalmente entonces se utilizan cepas que son multidrogoresistentes. Okay. Bien, pero el anthrax común y corriente de lugares endémicos tiende a ser susceptible esta bacteria a lo que serían las penicilinas. Entonces es el tratamiento de elección dentro de las bacterias que todavía es el tratamiento de elección. Gracias a Dios. Ok, o sea, la penicilina es un antibiótico relativamente barato, bastante asequible en el caso extremo de que podamos enfrentar casos confirmados y que ya tengamos el anthrax aquí en el país. Ya ustedes ven, amigos televidentes, que bueno, habrá personal capacitado para eso. Los infectólogos pueden dirigir cualquier unidad, cualquier equipo que se haga para manejar estos casos, y antibióticos hay con bastante efectividad para tratar estos casos, y ya entonces los casos graves, pues lógicamente tendrán que ser trasladados a unidades especiales. Exactamente. Si aislamiento y todo lo demás. Es decir que esto, para que ustedes vean, amigos televidentes, poniendo en contexto el problema de que si bien todavía no está confirmado que haya anthrax en Haití, pero por la cercanía de Haití, por el trasiego de inmigrantes para un lado y para otro, hay la posibilidad de que si es anthrax, pues nosotros podamos tener eso acá, pero en caso de que así sea, ya ustedes han oído las orientaciones de la doctora Aranza Rodríguez de que no es nada para tampoco ponerse una alarma injustificada, sí, claro, creer que viene otro COVID o algo parecido. No, nada, para nada. Esto ni se asemeja a eso, y ya ustedes ven cuáles son las características de este tipo de enfermedad. Bueno, pues eso, hemos tenido algunos problemitas técnicos hoy, amigos televidentes, por lo cual hoy las gráficas y las imágenes, yo incluso le traía algunas gráficas ahí a Aranza, tanto a propósito de lo que hemos hablado del anthrax como lo que vamos a hablar ahora, pero no importa. Vamos a conversar con ella, que Aranza tiene muy buena comunicación. Aranza debería estar aquí con nosotros. Aranza voy a estar yo. Aranza voy a ver yo si se la robo a Nelson y a Julia y la traigo para acá, para que haga trío conmigo y con Luis. Porque Aranza tiene un buen desenvolvimiento, un muy buen desenvolvimiento, siempre lo ha tenido. Entonces, vamos a ver si la metemos aquí en el medio a Aranza. Prometo venir cuando yo vea a Luis con una camisa blanca. No, pues no te preocupes, déjame eso a mí, que entonces tú vas a ser parte del elenco de Entregalé. Bien, amigos televidentes, vamos a seguir conversando con Aranza alrededor de los temas de infectología, que es su área. Y ya hablamos de anthrax, ya ustedes ven la buena orientación que nos dio alrededor de este problema. Y entonces hay un tema que yo quisiera ya lo que nos queda de programa, a pesar de todas estas dificultades técnicas que hemos tenido, que Aranza aborde. Porque es un tema que ya ella en el ámbito académico lo abordó. De hecho, para tu información, por acá estuvimos reseñando la conferencia que tú diste sobre resistencia antimicrobiana. Excelente. En el programa pasado estuvimos reseñando eso porque yo estuve presente ahí. Y me gustó bastante la forma como tú abordaste esto. Ya esa fue una conferencia que Aranza dio a médicos. Ya la cosa con médicos es más diferente, más técnico. A los médicos hay que explicarle la cosa ya con mucho detalle, que no es el caso, sino que hoy lo que vamos a hablar con ella es de un tema que a ustedes, amigos televidentes, les debe de interesar mucho. Es un tema que en el mundo entero hoy en día está siendo objeto de mucha atención. Y los gobiernos están tomando medidas para enfrentar esta situación porque está creando muchos problemas. Y está creando muchos problemas a la salud de la gente y está creando muchos problemas a los gastos que se hacen en tratar este problema. Y yo me estoy refiriendo, amigos televidentes, a algo que se conoce, ya aquí nosotros los abordamos como comentario de una noticia hace un par de semanas: resistencia antibiótica, resistencia antimicrobiana. Es decir, hoy en día estamos teniendo el problema en el mundo entero de que los antibióticos, que son una herramienta fundamental para tratar las enfermedades infecciosas, que como ustedes saben, amigos televidentes, son probablemente la causa más frecuente de enfermedad en el mundo entero. Cuando usted habla de que hay un virus, de que hay una bacteria, de que hay un hongo, de que hay una riqueza, bueno, si todavía cabe el término de riqueza, sí, en fin, de cualquier microorganismo que cause enfermedad, esa es una infección. Y entonces para eso se han utilizado antibióticos, medicamentos que combaten esa infección.
Y eso ha sido un avance. La humanidad dio un salto tremendo cuando nosotros logramos tener antibióticos que combatían enfermedades que se llevaban muchísima gente, que mataban muchísima gente. Cuando dimos el salto con la penicilina, cuando de ahí en adelante hemos seguido sintetizando antibióticos nuevos. En fin, hemos logrado, o logramos durante mucho tiempo, los médicos, ganarle la batalla en ese momento a las enfermedades infecciosas. Y salvamos muchísima gente. Y entre los antibióticos y la vacuna, oye, una cosa que nos ha ayudado muchísimo. Sin embargo, en los últimos años, amigos televidentes, la cosa no se está viendo bien. ¿Por qué? Porque ahora los antibióticos que nosotros utilizábamos con mucha seguridad para tratar infecciones, por ejemplo, como la neumonía, algunas infecciones de orina, algunas infecciones gastrointestinales, infecciones generalizadas, la meningitis, la endocarditis, el mismo antra, como dijo ella, en fin, todas las enfermedades infecciosas, estamos teniendo el problema de que los antibióticos con que nosotros podíamos combatirlas ahora no son tan efectivos como eran antes. Y eso es un problema. Un serio problema. Entonces yo quiero que Aranza, en el tiempo que nos quede, nos oriente a la gente alrededor de este tema, que es un tema muy interesante, que ya las autoridades aquí dicen que van a tomar medidas, ojalá que sea así, para ver cómo nosotros podemos disminuir o limitar hasta donde sea posible la resistencia a los antibióticos. ¿Cómo se digiere eso de resistencia a los antibióticos? Muy que bien. la gente lo entienda. Sí. Es importante entender que cuando hablamos de resistencia antimicrobiana estamos hablando de un mecanismo de defensa de las bacterias frente a los antibióticos. Pues como todo ser vivo, ¿verdad? No queremos morirnos. Claro, ¿verdad? tú me atacas y me defiendes. Entonces buscamos mecanismos de defensa. Estos mecanismos de defensa son como si fueran, como dijimos ahorita al inicio, un escudo que utiliza la bacteria para que nos entiendan en formas llanas y sea más fácil para ustedes, de que el antibiótico no mate a la bacteria. Es decir, yo utilizo un antibiótico a la dosis correcta, con las diferencias de horario correctamente, por la vía correcta, ya sea vía oral, vía intravenosa. Es decir, yo estoy utilizando un antibiótico de elección para cierta infección, sin embargo, no está funcionando. Y esto se debe principalmente al mal uso de los antibióticos, al abuso de estos. Y la primera causa que podemos mencionar, vamos a hablar de moca, vamos a enfocarnos en moca. El problema está en que cualquier persona puede comprar cualquier antibiótico. Yo he recibido muchísimos pacientes cuando era pasante, hace tiempo, que me decían, doctora, vengo porque tengo un dolor de cabeza. Y le digo, ¿qué usted ha utilizado para el dolor de cabeza? Y me dice, ampicilina. Y me lo quita de una vez. Entonces, la penicilina no es un analgésico, no es un medicamento para el dolor, es un antibiótico. Entonces, cuando utilizamos un antibiótico en la dosis incorrecta, con la duración incorrecta, por la vía de administración incorrecta, entonces esto genera resistencia de la bacteria, ella es inteligente, se hace resistente y estos mecanismos, estos antibióticos, perdón, ya no funcionan. Entonces, ¿qué podemos hacer? La otra cosa que tenemos que tomar en cuenta también es los mismos médicos, el mismo personal de salud. Si usted recibe un paciente que lo que tiene síntomas respiratorios y usted sospecha algo viral, porque la mayoría de las infecciones de garganta, faringoamigdalitis son virales. Muchas infecciones respiratorias superiores, congestión nasal, que tenemos ese moquillo que mencionamos nosotros, normalmente son por infecciones virales. Pero el personal de salud siente presión, ya sea porque el paciente le dice, doctor, y usted no me va a indicar nada, o ya sea porque ha venido varias veces a la consulta, etcétera, un montón de cosas. Y el médico o quien esté prestando atención en ese momento se siente presionado, o para que el paciente no sienta que se fue sin nada, le indica antibiótico. Entonces, esa es otra cosa también, el mal uso de ellos, la utilización incorrecta en infecciones que no tienen nada que ver con bacterias. Entonces, son múltiples las causas y como usted mencionó, la pandemia del COVID vino a recordarnos la importancia del uso correcto de los antimicrobianos, porque en los países del primer mundo, en Estados Unidos, en países de Europa, hay un manejo integral, no vamos a decir que perfecto, pero excelente en cuanto a lo que sería evitar la automedicación, el mal uso de los antibióticos. Tienen comités destinados al control de infecciones, lo que serían programas también de optimización de antibióticos que actúan y que trabajan de manera efectiva. Por ejemplo, en Estados Unidos usted no se va a poder comprar una amoxicilina porque le da la gana de comprarse la amoxicilina, una citromicina. Entonces, ya estamos viendo que las bacterias comunes y corrientes que eran
susceptibles, es decir, que le funcionaba bien la amoxicilina, que le funcionaba bien la citromicina, que le funcionaba bien lo que antes conocíamos, que ya casi no se usa, la eritromicina, ya no funciona. Entonces, incluso la penicilina, que fue el primer antibiótico que se creó, ya 20 años después hubo una resistencia. Sí. Luego, entonces, si vamos viendo como si fuera en forma de esquema, antibiótico nuevo que sale y en menos de 5 años ya hay una resistencia frente a ese antibiótico. ¿Qué sucede? Que no existen antibióticos infinitos. Claro. El problema está entonces cuando hay una infección y yo me quedo corta de antibióticos porque todo está resistente. Entonces queremos brindarle opciones de tratamiento a los pacientes, pero no lo tenemos por el abuso de los antibióticos. Entonces, no solamente también está relacionado a el abuso externo en las calles y demás, los puestos de medicina que venden las muestras médicas, por ejemplo. También tiene que ver el tema de pacientes que están muy en contacto con los servicios de atención a salud. Pacientes que se hospitalizan mucho, pacientes que están en diálisis, pacientes diabéticos, o sea, los pacientes con algún tipo de inmunocompromiso tienden a ser pacientes que como están más cercanos a los centros de salud, también están más expuestos a bacterias resistentes. Eso también hay que tenerlo en cuenta. Pero ahí es que a esos pacientes le hacemos más énfasis de nunca automedicarse, porque como ya de por sí están expuestos a bacterias multidrogos resistentes, exacto, si se automedican con más seguridad, entonces vamos a tener menos opciones de tratamiento para estos pacientes. No, y hay una situación, Aranza, también, que ya lo habíamos comentado. Este asunto de la resistencia a los antibióticos, amigos televidentes, está causando muchos problemas en el mundo entero. Incluso a pesar de que en el primer mundo, como dijo Aranza, usted no consigue en un colmado ni le venden en una farmacia un antibiótico, una amoxicilina, una acitromicina, no se lo venden sin receta, no se lo venden, y usted no lo consigue en ningún colmado ni en ningún supermercado. A pesar de eso, ellos están teniendo muchos problemas con la resistencia antimicrobiana y están gastando una cantidad increíble de dinero en pacientes que tienen resistencia antimicrobiana. Incluso eso está haciendo también que la mortalidad por infecciones graves también se haya disparado. Porque antes podíamos, en el caso mío, tratar una neumonía con un determinado antibiótico que le va bien, pero ahora no siempre ese paciente, aún siendo un paciente plain, que no sufre de ninguna enfermedad previa, que tú puedes decir, oye, es diabético, está teniendo también, hemos tenido problemas con la resistencia que puedan desarrollar a los antibióticos. Entonces, ante eso, los gobiernos están elaborando políticas. Y es importante que los gobiernos elaboren políticas. Ojalá que el de aquí, que ya dijo hace como un par de semanas que iba a marcharle a eso, elabore políticas que eviten que en un colmado aquí una gente vaya a comprar, como dijo Aranza, una ampicilina para un dolor de cabeza, o sea, ningún tipo de antibiótico. No puede despachar un colmado. Las farmacias no pueden dar, porque esa es otra aquí. Son las mismas farmacias que van los pacientes con gripe, por ejemplo, el caso mío, y es la misma farmacia que le da la citromicina. Claro. O es la misma farmacia que dice, yo tengo dolor de garganta, toma acitromicina. Cuando sabemos nosotros, los médicos, eso no va a hacer nada, porque como dijo Aranza, la mayoría de los casos de faringoamidalitis son virales, la gran mayoría. Entonces, ese es un problema. Otro problema de Aranza que tenemos, que quiero que brevemente lo toque, los antibióticos en los animales. Es decir, ese también debe ser parte de la política del Estado, totalmente. Porque es que los antibióticos, la gente que cría animales, pollo, cerdo, vaca, ese ganado, le dan antibióticos. Hay múltiples estudios en los cuales se hace ese enfoque, principalmente en el tema del ganado, porque se utilizan antibióticos de forma preventiva, como para evitar que las vacas, los ovejos, las cabras, etcétera, hagan infecciones. Ese es lo primero. La otra cosa es que si hacen una infección, no investigan cuál es la causa de la infección y también le dan tratamiento. Principalmente las vacas que hacen mucho mastitis. Entonces, pero no importa, siguen, vamos a decir, dándole antibióticos sin uso determinado, específico, porque también no solo al ser humano se le hace cultivos. Los animales, usted tiene una infección y lo ideal es tomar muestra de eso y tomar un cultivo y saber cuál es la bacteria y cuál es el antibiótico que le funciona muy bien. Y está la otra, que son estas fórmulas que se utilizan para engordar al ganado, entonces que incluyen antibióticos también. Entonces ahí hay un sinnúmero de metodologías. Entonces a la gente, cuando te come la carne, exacto, ahí entonces está usando antibióticos a baja dosis, que son probablemente causa también
de infección. Y no solamente resistente. ganado, incluso había mencionado que hubo un ejemplo perfecto de unos perritos que vendían en un centro veterinario, que uno de ellos hizo una infección por Campylobacter jejuni, una infección gastrointestinal, le dieron antibióticos, le dieron antibióticos. Quien compra el perrito, pues acaricia el perrito, se infecta también y al final fue por un Campylobacter multidrogoresistente. Entonces hasta eso, el abuso de animales domésticos con antibióticos sin el correcto uso de los mismos también nos puede llevar a nosotros tener una infección por una bacteria que es resistente a muchos antibióticos. Y es un problema tan serio, amigos televidentes. Yo recuerdo, tal vez tú lo has visto estudiando y esas cosas, porque cuando se dio el caso, tú apenas estabas estudiando tal vez en la universidad. Pero yo recuerdo que España, hace alrededor de unos 10, 15 años, que hubo una discusión en un grupo que teníamos de discusión en correo electrónico en esa época, que no había WhatsApp, como las infecciones urinarias que eran tan sensibles a la ciprofloxacina, la Escherichia coli era tan sensible a la ciprofloxacina. Oye, de buena primera, compadre, esa Escherichia coli estaba resistiendo eso, que ahí no valía de que Ciprocin, para poner una marca, que era de que lo mejor, no, nada, compadre. Yo puedo decir que en el poquito tiempo que tengo en Moca ya laborando, que son 4 meses, yo no he tenido un paciente con infección de urinaria que la bacteria sea susceptible a ciprofloxacina o levofloxacina. Todas son resistentes. Entonces nos quedamos sin opciones orales y tengo que ingresar al paciente. Y el paciente me dice, pero yo no me siento tan mal, doctora. Sí, no te sientes tan mal, pero yo no tengo opciones que darte en la casa. Te tengo que ingresar y pasarte antibiótico por la vena. Pero ahí yo quiero hacer un énfasis. Y es que hay que entender que aunque tengamos política, hay un tema cultural. Hay un tema que es interpersonal, un tema propio, individual, un tema que es comunitario y un tema ya de índole general. El personal de que yo digo, ay, me dio una gripe, me tomé acitromicina y mejoré. La próxima gripe, como ya yo sé que mejoré con acitromicina, yo vuelvo y uso la acitromicina, ese es uno. El interpersonal, la vecina, ay, vecino, a mí me ayuda mucho la ampicilina, con este dolor de muela, tómese la ampicilina. O viene y viene el hijo y dice, ay, cuando a mí me dio la enfermedad gástrica, gastrointestinal con diarrea por ameba, yo me tomé este antibiótico y me mejoró, tómate lo que te va a mejorar. Esa es una, que esa es la más común de nosotros. Luego viene la parte comunitaria, en los colegios, en las partes religiosas, las reuniones, las congregaciones, lo que sea, empiezan también a hablar sobre esto. Y ya a nivel nacional, lo que nosotros mencionamos de las políticas tan pobres que tiene República Dominicana enfocado en este sentido. Entonces, todo esto tenemos que modificarlo, porque una cosa es, nosotros estamos informando, pero el punto de esta información es nosotros cambiar ese chip en cada uno de ustedes. Que ustedes digan, yo tengo que hacer un cambio en la forma en que me automedico, es decir, no automedicarme, y enseñarle a los demás que tampoco debemos de automedicarnos. Entonces, el punto es llegar dentro de ustedes. Bueno, lamentablemente, Aranza, en televisión el tiempo es un tirano. Y aquí nos han dicho ya que es hora de terminar. Miren, amigos televidentes, nosotros les prometemos que esta entrevista va a seguir porque hay muchos temas todavía que tenemos que tocar. Además, es una forma de yo ir conquistando a Aranza poco a poco para traerla para acá. Así que nos vamos a embrujar con Nelson y con Julia ahí, pero la vamos a quitar y la vamos a traer para acá. Miren, señores, estos temas son muy interesantes, pero ya hemos concluido. Hoy hemos tenido problemas técnicos, por lo cual no hay tiempo de ocio, no van a haber unos regalos que nosotros siempre hacemos semanalmente. La semana que viene podemos prometer que sí lo vamos a hacer, pero le dimos el mejor regalo que podíamos darle a ustedes hoy, que fue esta excelente entrevista que nos ha dado hoy Aranza Rodríguez alrededor de estos temas de infectología, tanto del anthrax como de la resistencia antimicrobiana. Aranza, ya para terminar, ¿dónde tú estás? Estoy en el puede encontrar? Instituto de Especialidades Médicas en el 2º piso, consultorio 202A. Y estoy en el hospital también, Toribio Bencosme, así que estoy al servicio de todos ustedes para lo que necesiten, tratando de convencerlos siempre del uso racional de antibióticos. Bueno, pues ya ustedes saben, amigos televidentes, gracias Aranza por estar esta noche con nosotros. A todos ustedes, el próximo sábado a partir de las 7, una entrega más de Entregalenos.